Bien, entonces iniciamos con el ejercicio número 17. Aquí observamos que este bloque ya está descendiendo, dice, y lo hace con velocidad constante. ¿Qué significa eso? Que la suma de fuerzas que actúan sobre este objeto es 0. ¿Y qué fuerzas actúan sobre este objeto? Bueno, tenemos la fuerza que es la que me están pidiendo, la fuerza F. También está su fuerza de gravedad. Como la masa es 10, esta fuerza de gravedad sería de 100 newtons. ¿De acuerdo? Y además aquí faltaría la reacción del piso o del plano inclinado, que para este caso la vamos a descomponer como fuerza de fricción cinética y fuerza normal. La fuerza de fricción, ya saben, se dibuja paralela y en dirección contraria al movimiento. Esto sería mi fuerza de fricción cinética, porque ya hay deslizamiento, ¿verdad? Y faltaría la fuerza normal, que lo dibujamos perpendicular al plano. A continuación vamos a definir los ejes de descomposición. Esto va a ser necesario si queremos usar el método analítico. Y si queremos usar el método gráfico, también se puede usar porque tenemos 4 vectores, 2 de ellos paralelos. Ya, entonces vamos a hacerlo de las dos formas. Entonces vamos a poner por acá método de descomposición. Este método, para que funcione, necesita de 2 ejes, a lo largo de los cuales vamos a descomponer los vectores. Vamos a llamarle X y Y, siendo el eje X paralelo al plano. Ya, aquí ustedes lo ven, este eje X paralelo al plano y el eje Y perpendicular a él. ¿De acuerdo? Entonces se dan cuenta que el vector F, el vector FK y el vector Fn ya son paralelos a uno de estos dos ejes. Solamente falta descomponer entonces el vector peso. Sabiendo que el ángulo que forma el plano inclinado es 37, entonces dicho vector se descompone de la siguiente manera. Esto ya lo hemos visto. ¿Recuerdan? Se encajonaba el vector de tal forma que los lados de este paralelogramo sean paralelos a los ejes y luego se descomponía en este vector de aquí perpendicular al plano y en este otro paralelo al plano. ¿De acuerdo? El ángulo del 37 estaría en esta posición. Y aquí recordar cuál es la descomposición, ¿verdad? La constante de proporcionalidad sería 20, así que este vector vale 80 y el que es paralelo al plano vale 60, ¿verdad? Ahí está. Las unidades Newton las vamos a colocar al final, ¿de acuerdo? De esa forma entonces hemos descompuesto todos los vectores en paralelos, ya sea al eje X o al eje Y, ¿sí? Esa es la técnica de descomposición. A continuación vamos a aplicar la primera condición de equilibrio al eje X y al eje Y. Entonces ponemos acá eje X. Pregunta, ¿qué vectores miran en esa dirección positiva? Tenemos al vector de 60 y al vector, a la fuerza F. ¿De acuerdo? Entonces acá escribimos 60 más F igual al que mira en dirección contraria, que en este caso sería FK. ¿De acuerdo? Ahora, en el eje Y, ¿qué vector mira hacia abajo? 80. Ponemos entonces 80. ¿Y qué vector mira, digámoslo así, arriba? Fuerza normal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, sabemos nosotros que FK es igual a mu K por Fn. Mu K sería el menor de estos dos coeficientes, o sea, este valor.
eso sería mu k. Por consiguiente, Fk sería 0,9 por la normal, que es 80. Esto nos da un valor de 72 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, ya quedó cómo se va a resolver, ¿no? 60 más F igual a 72, de donde F vale 12 newtons. Ese sería el valor de la fuerza pedida. Para ahora ver cómo se hace con el método gráfico. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos, aquí vamos a tomar cualquiera de los vectores. Por ejemplo, el vector peso. Esto sabemos que vale 100. A continuación, tomamos el vector fuerza normal, más o menos en esta ubicación. Y el vector que cierra debería ir hacia arriba, más o menos así, ¿no? Este vector es la resultante ¿de quién? Del vector F y del vector Fk. Como la fuerza va hacia arriba, entonces esto sería Fk menos F. ¿De acuerdo? Ahora los ángulos. Para ayudarnos trazamos esta línea, que es vertical, y nos damos cuenta que este ángulo vale 37. Como esto es 90 grados, esto sería 37, ¿verdad? Y aquí entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que Fn vale 80 y todo esto vale 60, ¿verdad? Muy bien, y aquí hay que repetir esto de aquí, ¿de acuerdo? Eso se repite en ambos métodos. Calculamos Fk. Entonces tenemos que Fk menos F es 60, pero Fk vale 72, de donde F nuevamente vale 12 newtons. ¿Ya? Ese es el método gráfico. Ambos conducen a lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora al siguiente problema. Problema 19. El sistema dice que está en reposo, así que nuevamente podemos aplicar la primera condición de equilibrio. Me piden hallar la mayor masa de la esfera lisa. Esta de acá, la mayor masa. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que me digan mayor masa? Significa que si la masa de esta esfera resulta ser mayor a este valor crítico, todo este conjunto va a caer. ¿De acuerdo? Caería. Entonces, lo que me están diciendo en otras palabras es que este conjunto está a punto de moverse. Y por lo tanto, la fuerza estática que voy a considerar va a ser la máxima. ¿Ya? Entonces, por comodidad, vamos a separar a la esfera del bloque. Observen que solamente la esfera es lisa. En el bloque hay coeficiente de fricción. ¿De acuerdo? Como aún no se mueve, el coeficiente que vamos a escoger es el mayor. 0,35. Sería el mu s. Vamos entonces a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre para cada bloque. ¿Ya? A ver, acá entonces tendríamos un peso. La masa es 2,5. El peso sería de 25 newtons. ¿De acuerdo? ¿Qué otra fuerza hay? Fricción. Entonces tenemos la fuerza de fricción. Si es que esto cae, caería en esa dirección opuesta a la fricción. Por lo tanto, la fricción va hacia arriba. El bloque caería hacia abajo, ¿verdad? Esto sería mi Fs máximo. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza falta? La normal. Como va a habernos normales, vamos a ponerle a este normal 1. ¿De acuerdo? Y como ustedes ven, aquí hay contacto, ¿verdad? Entre la esfera y el bloque. Esa fuerza entonces hay que graficarla. Entonces por acá dibujamos, esto vamos a ponerle R. Y por la tercera ley de Newton, también el bloque actúa sobre la esfera en dirección contraria. ¿De acuerdo?
Con respecto a la esfera, tenemos también su peso. Como me piden la masa, vamos a ponerle 10m ya que es desconocida. Y como no hay fricción, solamente habría la reacción sería normal, ¿verdad? Vamos a ponerle a este Fn2. ¿Ya? Como hay equilibrio, entonces podemos usar la primera condición. Al igual que antes, disponemos de dos métodos, ¿de acuerdo? El de descomposición o el método gráfico. ¿Ya? Entonces, para que ambos métodos no se peleen, en el bloque vamos a usar el método de descomposición y en la esfera el método gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hacemos nuestro rectángulo para descomponer en un lado paralelo al plano y en uno que sea perpendicular. ¿Ya? Entonces tenemos, a ver, sería este vector de acá, ¿de acuerdo? Y este otro. Con respecto al ángulo, ahora vamos a prolongar esto para que se pueda visualizar. 16 estaría por aquí. ¿Ya? Haciendo nuestra geometría, 16 estaría acá. Así que esto sería 74. ¿De acuerdo? Por consiguiente, este vector vale 7 y el otro sería 24. 24. Ya las unidades al final las colocamos, ¿de acuerdo? Muy bien, y repetimos el procedimiento anterior, o sea, del ejercicio anterior. A ver, vamos a mover esto para acá. Entonces, con respecto al bloque, en el eje paralelo al plano, aplicamos la primera condición de equilibrio, ¿sí? Es decir, la suma de fuerzas que miran en esta dirección va a ser igual a la suma de fuerzas que miran en dirección contraria. ¿Qué fuerzas tenemos en primer lado? Quienes miran hacia abajo, digámoslo así. Tenemos a R y a la fuerza de fricción máxima. ¿De acuerdo? Bueno, acá también hay una de 7. Entonces tenemos hacia abajo, tenemos R más 7. Y en dirección contraria, ¿quién va? La fuerza de fricción estática máxima. Entonces aquí ponemos R más 7 igual a Fs máximo. Que como sabemos, es igual al mu s por la fuerza normal. ¿De acuerdo? Ahora, en el eje perpendicular al plano, ¿quién mira hacia abajo, digámoslo así? 24. ¿Y quién mira hacia arriba? La fuerza normal 1. Entonces la fuerza normal 1 sería igual a 24. Y esta es la fuerza de acá. Por consiguiente, llegamos a que R más 7, ahora vamos a poner esto más acá, que R más 7 es igual a ¿quién? A mu s, que era 0,35 por Fn1, que vale 24. Hacemos la multiplicación. Pueden usar su calculadora, no hay problema. 0.35 por 24. Esto nos da 8,4. Entonces esto sería 8,4. De donde R vale 1,4. ¿De acuerdo? Pues ahí tenemos R obtenido en el bloque. Ahora, habíamos dicho que íbamos a aplicar el método gráfico en la esfera. ¿De acuerdo? Le vamos a poner por acá esfera. Tenemos entonces el vector peso 10m. Tenemos el vector fuerza normal 2, sería este. Y como hay equilibrio, debe cerrar R, que ya sabemos que vale 1,4, ¿no? Y ya, solamente falta incluir el ángulo. Para eso, si gustan, pueden trazar esta línea. ¿De acuerdo? Esto sería 16 entonces.
Es decir, el ángulo que forma el vector morado con el vector azul es 16. Ya, entonces buscamos morado azul, esto sería 16. ¿De acuerdo? Si quieren ser más precisos, ahí está el ángulo. ¿Ya? Ahora el vector morado y el vector anaranjado forman un ángulo de 90 grados, porque este es normal y este es paralelo al plano. Por consiguiente, este ángulo vale 90. Y la proporción entonces conocida aquí sería ¿cuánto? 7K. Esto sería 25K. Por lo tanto, 10M es igual a 25. De aquí encontramos que K vale 0,2, ¿verdad? Entonces aquí sería por 0,2, de donde M vale 0,2. Y esa sería la respuesta, ¿no? Nada. Ya, entonces ahí tenemos los dos métodos que se usan cuando hay problemas de estática, ¿sí? El bloque también se podría haber analizado con el método gráfico. A modo de ilustración lo hemos visto con ambos métodos, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente ejemplo. A ver, aquí tenemos una barra que se encuentra, otra vez dice acá, a punto de resbalar. Ya saben lo que eso significa, que vamos a usar la fuerza estática máxima. Recuerden que eso es no S por normal, ¿ya? Justamente me piden hallar la fuerza normal si el coeficiente vale 3/4. Entonces, igual que antes, procedemos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Observamos que acá tenemos una fuerza de tensión. Esto es fácil de ver que vale 20. ¿De acuerdo? 20 newtons. Las unidades ya saben, las ponemos al final. Es una barra de masa 7, por lo tanto, su peso es 70 newtons también. Y aquí nos queda dibujar la tercera fuerza, la reacción, ¿verdad? Ustedes recuerdan en su teoría, eso lo vimos en clase ya, había un caso de fuerzas paralelas, ¿sí? Cuando teníamos 3 fuerzas y 2 de ellas eran paralelas, la tercera también tenía que ser paralelas a las otras 2. Y su sentido era alternado, ¿verdad? Este es el caso. Tengo aquí esta fuerza, esta otra paralelas, entonces la que voy a dibujar aquí también debe ser paralela a estas 2. ¿Y apuntar hacia dónde? Hacia arriba. Y para que haya equilibrio, porque aún no se mueve, debe valer 50. Esa fuerza es la reacción. Ya, entonces la vamos a dibujar vertical y hacia arriba. Y debe valer 50. Para que 50 más 20 se equilibren con los 70. ¿De acuerdo? Y habíamos dicho en la teoría, habíamos indicado esto, ¿no? Especialmente esto último. A ver, voy a borrar esto. Habíamos dicho de que cuando había una tendencia a resbalar, cuando estaba a punto de resbalar, se cumplía que la reacción formaba con la normal un ángulo cuya tangente era el mu s. Eso vamos a usar en el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, la normal, vamos a dibujarla. Más o menos estaría por aquí. Ya la normal. Este ángulo sería el que trata el teorema. Entonces pondríamos que la tangente de ese ángulo es 3/4. Aquí no necesariamente el ángulo tiene que ser notable, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso sí lo es. Y vale 37, si ustedes recuerdan las proporciones de ese ángulo notable. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que cuando nosotros hagamos la descomposición de la reacción, obtenemos lo siguiente. A ver, vamos a descomponerla. Esto sería el vector Fs máximo, ¿no? Y por acá estaría la otra componente, que sería la que nos piden, la fuerza normal. ¿De acuerdo? Como el ángulo, bueno, aquí como le decía, no siempre es notable, pero en este caso sí. ¿Qué se va a cumplir? Se va a cumplir entonces que
Fn va a ser ¿cuánto? 40, ¿verdad? Eso lo pueden ver acá. Aquí está. Esto vale 37. Acá es 90. Y queda claro que la fuerza normal vale 40 newtons. Ya, entonces aquí hemos usado un teorema de tres fuerzas paralelas que se utiliza cuando hay equilibrio. Pasamos ahora entonces al siguiente ejercicio, el 23. Acá tenemos, bueno, en principio aquí hay que corregir. Esta polea es más o menos así, ya, para que la cuerda pase por esta polea y sea la misma que une el bloque B con el bloque C, ¿ya? Bien, entonces al igual que antes, para poder trabajar con comodidad, vamos a separar los bloques A y B, ¿de acuerdo? ¿Qué fuerzas hay actuando sobre A, por ejemplo? Sobre A tenemos su peso. Como su masa es 3, su peso será 30. ¿De acuerdo? ¿Qué otra fuerza hay? Como ustedes ven, hay contacto entre A y B. Por lo tanto, va a haber normal. Vamos a poner acá entonces una fuerza normal que también va a actuar sobre el bloque. ¿Qué más? Como hay una cuerda, habría una tensión, ¿no? Y si me dicen que esto está en equilibrio, pregunta, ¿quién equilibra esta T? Debería ser otra fuerza que va en sentido contrario. ¿Quién sería? Como aquí hay fricción, sería la fuerza de rozamiento. Como está en movimiento inminente, sería entonces la fuerza de rozamiento estático y tomando su valor máximo. Entonces vamos a poner acá Fs máximo. ¿Ya? Ahora pasamos al bloque B. Para el bloque la fricción va en sentido contrario. Ahora vamos a mover esto un poquito más arriba. Ahí. Entonces la fricción iría en esta dirección. Fs máximo. ¿Verdad? ¿Qué otra fuerza tenemos? Su peso. Vamos a ponerle por acá. El bloque B tiene masa 7, por lo tanto su peso vale 70 newtons. Las unidades, igual que antes, las ponemos al final. ¿De acuerdo? Como es liso, no hay fricción, pero sí hay reacción, que en este caso coincide con la normal. Por acá dibujamos una fuerza normal 2. ¿De acuerdo? Y la cuerda genera esta tensión que, como observamos en esta parte, tiene un valor o genera un valor de 10 m, donde m es la masa de C. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí, a calcular. Vamos a mover esto. Como hay equilibrio, ¿qué podríamos concluir? A ver, del bloque concluimos que 10m es igual a Fs máximo. Son las dos únicas fuerzas que se equilibran, ¿de acuerdo? Así que va a estallar Fs máximo. Para eso nos vamos a el bloque A, ¿de acuerdo? Del bloque A podemos tener que la fuerza normal 1 es 30. Entonces, Fs máximo sería ¿quién? Mu S por Fn1. Aquí me dan los dos coeficientes. Como no hay movimiento todavía, escojo el mayor, el estático. ¿De acuerdo? Entonces sería 0,4 por 30. Esto me da 12 newtons. ¿Sí? Por consiguiente, esto valdría 12, de donde la masa pedida sería 1,2 kilogramos. Siguiente ejercicio. A ver, acá tenemos 5 bloques con su respectiva relación de masas. Tenemos entonces las masas de todos los bloques, ¿de acuerdo? Lo importante aquí es que B y D son lisos. A ver, vamos a nombrarlos. Esto sería... A ver, no vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo acá. A, B, C, D y E. ¿Ya? Muy bien. Observen que E tiene coeficiente de fricción.
Vamos entonces a hacer su diagrama de cuerpo libre. Con una observación. F está empujando hacia la derecha. Entonces, como E tiene fricción, su fuerza de fricción va en dirección izquierda. ¿Ya? Entonces por acá dibujamos una fuerza de fricción FSE. Vamos a ponerle, vamos a mover esto un poquito más acá. Como la masa de E cumple esta relación, la masa de E vale 10. Por lo tanto, su peso va a valer 100. Y ese 100 va a ser igual a la fuerza normal de E. ¿Verdad? ¿Qué otro vector falta? Como ustedes ven acá, hay contacto entre D y E. Entonces, D empuja a E, ¿verdad? Disculpen, se movió. D empuja a E. Y E, por el contrario, me empuja también. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle R1. ¿Sí? Vamos a agrandar esto. Ahí está. Muy bien, esta fuerza de fricción estática de E sería μS. El μS vale 0,1. Sería 0,1 por la normal. Así que esto vale 10. Y como ustedes ven, FSE, este de aquí, tiene que equilibrarse con R1. Por consiguiente, R1 vale también 10 newtons. ¿Ya? A ver, en D no hay fricción. Es cierto que por aquí tenemos su peso, ¿no? Y por acá tenemos su normal. Pero eso no va a influir en la dirección horizontal, ya que aquí estos se van a equilibrar. Y como no hay fricción, entonces esta fuerza R1, que ya sabemos que vale 10, se va a equilibrar con esta fuerza R2, que vamos a ponerle 10 también, que a su vez va a actuar sobre C con una fuerza del mismo módulo pero en dirección contraria. ¿De acuerdo? Ahora, C tiene una masa de 8. Aquí está, ¿no? Me refiero a esto. Esto igual a 2. Entonces, la masa de C es 8. Por lo tanto, su peso va a ser 80. Vamos a poner otro color. Entonces aquí sería 80. Su fuerza normal sería ¿cuánto? 80 también. Pero aquí aparece fuerza de fricción, ya que el gráfico me indica que hay un coeficiente de 0,4. Entonces la fricción apuntaría hacia acá y sería 0, ¿cuánto era? 0,4 por la normal, que vale 80, y esto vale 32, ¿verdad? Entonces aquí esta fuerza de fricción vale 32. Estas dos fuerzas, ¿con quién se van a equilibrar? Con la fuerza de contacto entre B y C. ¿Cuánto sería? Esta de aquí. Esta fuerza tiene que equilibrarse con este 10 y con este 32. O sea que va a valer 42. Actúa sobre B en dirección contraria. ¿De acuerdo? Muy bien, el caso de B es el mismo que el caso de D. No hay fricción, así que lo pasamos por alto y nos vamos directamente a la fuerza que actúa sobre A. En A sí hay fricción. Vale 0,2 el coeficiente. La masa es 4. Así que aquí tendríamos un peso de 40, una normal de 40. Por consiguiente, su fuerza de fricción, FSA, sería 0,2 era, ¿no? 0,2 por 40, o sea 8 newtons. ¿De acuerdo? O sea que esto vale 8. Y por lo tanto, nuestra fuerza pedida, que sería esta fuerza F, por equilibrio tiene que igualarse a el 42 y al 8. Por lo tanto, F vale 50 newtons. ¿Ya? Muy bien. Bueno, si algo no ha quedado claro, pueden normalmente
retroceder el vídeo y volverlo a repasar. Vamos a ver el último problema del nivel básico, ¿de acuerdo? A ver, acá tenemos una placa de 12 kilos y me piden la menor masa. ¿Qué significará menor masa? Nuevamente, ¿no? Si esta masa está por debajo del valor crítico, ¿qué va a hacer? ¿Qué haría este bloque? Este bloque resbalaría hacia abajo, ¿no? Por consiguiente, la fricción del bloque y la pared la vamos a colocar hacia arriba, ¿de acuerdo? La esfera es lisa, esto es importante, así que la fuerza de contacto entre la placa y la esfera va a ser perpendicular a la placa, a la pared en este caso, porque son paralelas a una de las caras, ¿verdad? Muy bien, igual que antes, entonces vamos a separar a la placa de la esfera y vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos una tensión, ¿sí? Este ángulo 45 grados, ¿ya? Por acá tenemos la fuerza de contacto para el bloque, más o menos así, vamos a ponerle R, y para la esfera sería en dirección contraria. Aparte pues que la esfera tiene su masa, ¿no? Y por lo tanto su peso. Creo que justamente es lo que me piden, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle 10 M, ¿ya? Como habíamos dicho, la fricción iba a ir hacia arriba. Por acá dibujamos a la fricción. Como piden menor masa, habíamos dicho que eso significaba un movimiento inminente, ¿no? Como aún no se mueve, vamos a tomar el mayor, 0,8 por la normal. ¿Qué normal? Esta que está acá. Esa normal, ¿verdad? La fuerza estático máxima, ¿con quién se va a equilibrar? Con el peso de la placa. Por acá tenemos al peso, ¿no? Le dan la masa de la placa 12 kilos, así que este peso va a ser 120 newtons. Las unidades otra vez al final, ¿de acuerdo? Entonces, como nos damos cuenta, este 120 tiene que ser igual a ¿quién? A esta fuerza estática cuyo valor es máximo. Y de aquí podemos hallar Fn. Entonces esto vale 120. Por lo tanto, Fn vale 120 entre 0,8. ¿Cuánto es esto? 150 creo, ¿no? A ver. 150 newtons. ¿Ya? Y este Fn a su vez, como ustedes claramente lo ven, es igual a ¿quién? A R. ¿De acuerdo? Entonces podemos usar el método gráfico en la esfera. Dibujamos cualquier vector, T en este caso, bajamos el peso, 10M, y el que cierra sería R, que ya sabemos que vale 150. Y como el ángulo acá es 45, ¿qué concluimos? Que 10M es 150, de donde M vale 15 kilogramos. ¿Ya? Muy bien, entonces de esa manera terminamos la primera parte de ejercicios.